giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 380 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I, nacido en España, promulga el Edicto de Tesalónica, también conocido como Edicto Cunctos Populos, a todos los pueblos por su traducción al español, el cual decreta el catolicismo, cristianismo de Pedro, como él lo llama, como religión oficial del Imperio Romano. Curiosamente, lo hace en la misma fecha, solo que 108 años más tarde, en que en el año 272, en Naissus, en la región de Dardania, Sita en la actual Serbia, naciera el que será emperador romano entre los años 306 y 337, Constantino I, quien en 313 despenalizaba la religión cristiana, es decir, permitía su culto, no es que la elevara por encima de las demás o la convirtiera en oficial, y era el primer emperador romano que, aunque no se bautice hasta el momento de su muerte, profesará dicha fe. Este bautizo al final de sus días, que nos relata el historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea, tiene dos posibles explicaciones, o probablemente las dos. La primera de ellas habla de razones de tipo político, la conveniencia de no bautizarse cristiano hasta el final de sus días, en un momento en el que todavía existe un conflicto importante entre la religión romano-pagana originaria y el cristianismo. Y segundo, también porque en estos momentos de la vida del cristianismo, el sacramento del bautismo se asimila, se asocia a una suerte de sacramento de la penitencia, y como el bautismo solo se podía recibir una única vez en la vida, eso quería decir que después del bautismo algún pecado que se cometiera podía conducir a la condenación eterna.
llega el turno del Egipto faraónico en el que nos viene introduciendo desde hace ya no pocas semanas Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia. Adelante, Guillermo. Hola Mariate, hola Luis. ¿Qué tal, oyentes queridos? Hoy vamos a seguir con la dinastía 18, la más famosa de las dinastías en las que los estudiosos han dividido la historia del Egipto faraónico. Y vamos a hablar de dos reyes, Amenofis I y Tutmosis I. Aunque es verdad que el poema lo voy a centrar en su relación con el Valle de los Reyes, porque este desfiladero llamado Valle de los Reyes fue utilizado por primera vez como tumba real en esta dinastía 18. No se sabe si el primero en usarla fue Amenofis I o Tutmosis I. De Tutmosis I hay tumba, con lo cual podría haber sido el primero porque no se ha encontrado la tumba de Amenofis I. Pero hay indicios de que podría haber sido él el primero en utilizar el Valle de los Reyes como descanso final. Todavía hay misterios por resolver. Entonces hablo en el poema del Valle, que tiene encima de todo lo que es el desfiladero rocoso, pues una elevación que podría ser como la parte final de la pirámide, según la perspectiva desde donde se mire, y que algunos han justificado como motivo para elegir este lugar. Es verdad también que está en la orilla oeste del río Nilo, es decir, por donde se pone el sol y por tanto lo que significa el país de los muertos, la otra vida. Y también las pirámides, mastabas y tumbas anteriores habían resultado inútiles para burlar a los ladrones de los tesoros y de las últimas moradas de los faraones. Así que quizás se buscaba una forma de burlar a esos ladrones o de protegerlo con más facilidad. Lo cierto es que es una especie de desfiladero con tumbas a ambos lados, excavadas hacia abajo y hacia dentro de la roca, algunas enormes de gran profundidad. Es un sitio muy silencioso y muy solitario, salvo por el hecho de que ahora obviamente lo visitan miles y miles de turistas. Curiosamente, tanto Amenofis I como Tutmosis I tuvieron unos reinados en la política interior tranquilos. De hecho, Tutmosis I llevó a Egipto a extensiones de poder jamás conocidas, tanto en Nubia, donde llegó a la Cuarta Catarata por el sur, como en el norte, donde llega a las puertas del Imperio Mitanni que se está desarrollando. Sin embargo, no son muy recordados ninguno de los dos. Cosas curiosas de la fama. Turistas por millones van al valle. La ofrenda de su asombro os han traído. En este sitio el tiempo detenido abraza al gran silencio por su talle. Tan solo hay una entrada en esta calle. La noche es la quietud, como un aullido en medio de la nada florecido. No hay paz como esta paz a quien la halle. ¿Quién fue? ¿Quién de los dos creó el lugar? ¿Quién hizo panteón de faraones en esta tierra seca y olvidada? Rocoso y escarpado es este mar, dominio de los buitres y escorpiones, y de los reyes, última morada. Y ya está con nosotros el galeno historiador Luis Aguilera. ¿Qué nos traes hoy, tocayo? Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la brutal dieta de adelgazamiento de Sancho I de León, llamado el Craso. Sancho I de León era hijo de Ramiro II, que derrotó a los ejércitos de Abdalrahman III en la batalla de Simancas el día 1 de agosto del año 939, y de Urraca Sánchez, hija de Sancho Garcés de Navarra y de la Reina Toda.
Sancho el Craso llegó a pesar 240 kilos debido a su bulimia y glotonería. Comía 7 veces al día con abundantes platos de carne de caza y se llegó a decir que en algunas de sus comilonas ingería hasta 17 platos en cada comida. Ordoño I de León dejó el poder en el año 951 por vejez, entablándose unas luchas y disputas entre sus herederos, entre los cuales se encontraba Sancho, que se alza en el trono de León, pero tiene el error de enemistarse con su tío, el poderoso conde de Castilla, Fernán González. Por otra parte, la obesidad de Sancho llega hasta tal punto de no poder embutirse en su armadura ni poder cabalgar un caballo. Además, las malas lenguas hacen correr el rumor de que su obesidad le impedía engendrar un hijo. Todo ello hace que Fernán González le arrebatara el trono y eligiese como rey de León a Ordoño IV el Malo, y Sancho a duras penas logra huir de León y refugiarse en Navarra al amparo de su enérgica y poderosa reina Toda, abuela de Sancho. Con gran determinación, a sus 80 años, Toda acude a su nieto Abderramán III de Córdoba, que era hijo de Neca Sánchez, hija de Sancho Garcés de Navarra y de Toda, y le pide ayuda para restituir a Sancho en el trono de León. Para ello debía adelgazar. Abderramán III accede a la solicitud de su abuela, enviándole al mejor médico cordobés de la época, Hasdai ibn Shaprut, médico y diplomático judío de la corte califal, a cambio de la cesión por Navarra y León de 10 castillos fronterizos. Hasdai era un gran erudito, pues dominaba el árabe, el hebreo, el griego, el latín y el romance. Tradujo toda la obra de Dioscórides. Cuando Hasdai ve el estado del paciente, le obliga a trasladarse a Córdoba para aplicarle el método al-Faruq, que consistía en coserle la boca, dejándole solamente una pequeña apertura para poder introducir por ella una pajita que le permitiera alimentarse con líquidos. Esos líquidos e infusiones eran una mezcla de tisanas, de hierbas con abundantes diuréticos y pequeñas cantidades de miel para evitar la cetosis metabólica. Le obligaba a caminar todos los días por los jardines califales y a bañarse 4 horas en baños de vapor en saunas, y el resto del tiempo le obligaba a mantenerse en su habitación atado de pies y manos a la cama. A los 40 días le retiró la sutura de la boca y comenzó a permitirle ingesta de alimentos sólidos, sin grasa, como frutas y verdura, y ejercicios de rehabilitación. Logró que Sancho perdiera 120 kilos de peso, recuperándose para poder cabalgar y logrando reclutar un ejército de musulmanes, atacar a Zamora en el año 959, al mismo tiempo que Navarra atacaba las fronteras orientales de León, lo que obligó a Ordoño IV a abandonar el trono y recuperarlo Sancho I, que lo mantuvo hasta el año 966, cuando muere envenenado con 35 años de edad. Buenas noches. Corriendo el año de 1537, el rey Carlos I de España, emperador también del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V, crea la Infantería de Marina Española, la primera de la historia y la más antigua del mundo, por lo tanto. La Infantería de Marina es un cuerpo especial encuadrado dentro de la Armada Española con 3 cometidos principales en la actualidad: la realización de operaciones anfibias en la costa iniciadas desde la mar mediante una fuerza de desembarco, se llama operaciones anfibias a las que se realizan con 2 ejércitos, desarrollar operaciones especiales tanto en la mar como en el litoral y garantizar la protección de bases, buques e instalaciones de la Armada. El oficial al mando del cuerpo es un general de división con el cargo de comandante general de la Infantería de Marina, el conocido dentro de la Armada con el acróstico de Comheim. De alguna manera, la Infantería de Marina tiene su precedente en los tercios que se embarcaban en los navíos para operaciones especiales. Algunas de sus importantes actuaciones han sido las acontecidas en Lepanto
en la isla Terceira, en Cartagena de Indias, en Pensacola, en la expedición franco-española de la Cochinchina o en la campaña del Pacífico. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1807 el marino Alejandro Malaspina informa al virrey de Buenos Aires de haber practicado un reconocimiento de todo el meridión americano, lo que incluye la Tierra del Fuego, la costa patagónica y los ríos Santa Cruz y Gallegos. Y en 1843, en la actual Guinea Ecuatorial, una expedición española mandada por Juan José de Lerena realiza la ocupación efectiva de la isla de Fernando Po, actual isla de Bioko, y funda la ciudad de Santa Isabel, actual Bioko. La Guinea Ecuatorial española era y es un territorio de apenas 30.000 kilómetros cuadrados, único colonizado por España en el África subsahariana, eso sí, sin tener en cuenta las posesiones portuguesas de esos 60 años en que las coronas española y portuguesa eran la misma, desde 1580 hasta 1640, que tiene, sin embargo, o precisamente por ello, el mayor índice de alfabetización de toda África, con una cantidad de analfabetos que prácticamente es cero. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar, al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Y hoy 2 marinos, iguales o diferentes, nos lo aclara el gran Alberto Hernández. Durante la evangelización y conquista de América, los almirantes españoles hacían un juramento al rey que antes perderían la vida que rendir un navío. Estos almirantes provenían de la nobleza, eran figuras relevantes en la historia de España. Hubo uno, Juan Benavides Bazán, que era sobrino nieto del gran don Álvaro de Bazán, el vencedor de Lepanto. Y este desarrolló desde muy joven su carrera marítima y bueno, en el año 1615 es ascendido a almirante y en 1620 es capitán general y es el encargado de hacer la carrera de Indias, esto es decir, el que llevaba los barcos de Veracruz a Sevilla. En el año 1628, en septiembre, se encontró con una flota holandesa mandada por Pierre Heim, que tenía 30 velas. Los españoles solo tenían 4 galeones y el quinto era la capitana. El marino español no estuvo dispuesto a enfrentarse con ellos. Pensó que era lo más seguro refugiarse en la bahía de Matanzas y descargar el tesoro y, bueno, esperar tiempos mejores. Y eso hizo. Pero nada más llegar a tierra, la tripulación huyó cobardemente y el tesoro se quedó en los barcos. Llegaron los holandeses y se llevaron los barcos que estaban cargados de tesoros
y el resto de barcos que había en la vía Matanzas los hundieron. Fue el mayor desastre de la historia de la carrera de Indias. Para España fue un duro golpe, no solo porque se estimó la pérdida en 20 millones de ducados de oro, sino porque el prestigio de la Armada Española quedó en entredicho. En 1629, Juan Benavides se presentó en España y efectivamente nada más llegar fue hecho preso y fue enterrado en la cárcel. Hay dos cosas que la sociedad española no toleraba en aquella época, y era la traición ante el enemigo y la cobardía. Este fue acusado de las dos cosas y fue condenado a muerte. Pidieron indulto por él, diciendo que era nieto del gran almirante castellano, pero todo fue inútil. 5 años más tarde sería pasado por el puñal en Sevilla. En los últimos años de su vida se comportó de una manera austera y digna. No hacía nada más que lecturas religiosas, se dejó barba que le llegaba hasta la cintura y en el momento de morir sus últimas palabras fue: hágase la voluntad de Dios y lo mandado por su majestad el rey. Esta es la ley. Fue un hombre que tuvo mala suerte. Quizás en otra circunstancia, probablemente, si se hubiese salvado, hubiesen dicho que desembarcar fue un éxito completo. Me viene a la memoria otro marino español, que es el almirante Cervera. Este sí, en Cuba se portó con una total ineptitud, incluso yo diría que cobardía, puesto que se rodeó de buenos nadadores y cuando fue bombardeado por los americanos se lanzó al mar y alcanzó la costa a nado, dejando su tripulación en manos de los americanos. Pero es la diferencia. El primero pertenecía a una monarquía en que los reyes eran íntegros y morales, y en el segundo era de una España ya en descomposición, que el gobierno era todo corrupto, y así le fue. El primero fue ajusticiado y el segundo honrado como un gran héroe, aunque perdió la batalla de una forma miserable. Se trata, por el contrario, de fechas adversas para España en lo que se refiere a la emancipación de los virreinatos americanos, pues en 1811, en el actual Uruguay, un grupo de revolucionarios emprenden las primeras acciones contra la corona de España en el llamado Grito de Asencio. Y en 1812, en Rosario, en la Argentina, en la actual Argentina, el general y abogado Manuel Belgrano iza por primera vez la bandera que luego sería la de la Argentina independiente. En el año 1767, mediante pragmática sanción, Carlos III de España expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española, lo cual tendrá dos consecuencias bastante traumáticas para España en aquel momento. La primera, desde el punto de vista intelectual, la España católica se va a ver severamente desarmada ante los principios de la Ilustración provenientes principalmente de Francia, que también ha expulsado a sus jesuitas. Y la segunda, las estructuras de poder en la España transatlántica, América, el Pacífico, Filipinas, se van a ver debilitadas en grado sumo,
pues las misiones, las iglesias y las universidades jesuíticas eran verdaderos centros de poder y de expansión de la civilización hispano-católica, con ciudades de indígenas políticamente viables y económicamente autosuficientes. La expulsión española era la segunda realizada en Europa, posterior a la portuguesa y anterior a la francesa, y vendrá seguida de la completa disolución de la orden a petición de las monarquías católicas por el Papa Clemente XIV en 1773, apenas 6 años después de la expulsión de España. La orden no será restaurada hasta el año 1814 por el Papa Pío VII, justo cuando la Francia de la Revolución era definitivamente derrotada. La Compañía de Jesús todavía será expulsada de España en otras 4 ocasiones: en 1820 durante el Trienio Liberal, en 1835 en que se restablece la pragmática sanción de Carlos III, en 1868 durante la llamada Revolución Gloriosa que destituye a Isabel II y en 1932 durante la Segunda República Española. En 1938 el régimen franquista la restablece definitivamente y le devuelve todos sus bienes y su posición, situación que ha permanecido inalterada hasta la fecha. Y hoy tenemos colaborador nuevo, Albert Mesa Rey, amigo de este programa y personal mío. Nos habla de un tema curioso, la historia de uno de los medicamentos más importantes que haya consumido jamás el ser humano. ¿Se imagina cuál? Tal vez haya acertado, la aspirina. Locución que no redacción proveniente de la inteligencia artificial. La historia de la aspirina es, en cierto modo, la historia de la propia medicina. Mucho antes de que existieran los laboratorios, los ensayos clínicos o la farmacología moderna, los seres humanos ya buscaban alivio en la naturaleza. Entre los remedios más antiguos figura la corteza de sauce, utilizada por civilizaciones tan distantes como los sumerios, los egipcios o los griegos. Hipócrates en el siglo V a.C. recomendaba infusiones de hojas de sauce para calmar el dolor del parto y reducir la fiebre. Aquellas prácticas basadas en la observación y la experiencia no podían explicar por qué funcionaban, pero intuían algo esencial, que la naturaleza escondía sustancias capaces de modificar el sufrimiento humano. La aspirina, tal como la conocemos hoy, es la heredera directa de esa intuición milenaria. La historia moderna de la aspirina comienza en un momento en el que la química se abría paso como disciplina capaz de descifrar los secretos de la naturaleza. Durante siglos, la corteza de sauce había sido un remedio empírico, útil pero impreciso. Fue en el siglo XIX cuando los científicos empezaron a preguntarse qué sustancia concreta se escondía detrás de aquel efecto calmante que tantas culturas habían observado. En 1828 el farmacéutico alemán Johann Buchner logró aislar por primera vez la salicina, un compuesto amargo que parecía concentrar las propiedades medicinales del sauce. Aquel hallazgo abrió una puerta que otros investigadores no tardaron en cruzar. En pocos años la salicina fue transformada en ácido salicílico, un producto más potente y fácil de obtener. Sin embargo, su eficacia tenía un precio, era áspero para el estómago y provocaba irritación en muchos pacientes. La medicina había avanzado, sí, pero aún no había encontrado la forma ideal de aprovechar aquel principio activo ancestral. La solución llegó en 1897 en los laboratorios de Bayer, donde un joven químico llamado Felix Hoffmann buscaba una alternativa más tolerable para su propio padre, aquejado de dolores reumáticos. Hoffmann consiguió acetilar el ácido salicílico, es decir, modificarlo químicamente para hacerlo más estable y menos agresivo. El resultado fue el ácido acetilsalicílico, una molécula que conservaba la eficacia terapéutica del salicílico pero con una tolerancia mucho mejor. Bayer reconoció de inmediato el potencial del descubrimiento y lo bautizó con un nombre destinado a convertirse en universal, aspirin.
El prefijo A aludía a la acetilación, mientras que Spirin procedía de Spiraea ulmaria, una planta rica en salicilatos. El nuevo medicamento se lanzó al mercado en 1899, inicialmente en forma de polvo, y pronto se convirtió en un éxito sin precedentes. La aspirina no solo inauguró una nueva etapa en el tratamiento del dolor y la fiebre, sino que marcó un hito en la historia de la industria farmacéutica. Por primera vez, un laboratorio era capaz de producir de manera sistemática un medicamento químicamente definido, eficaz, asequible y accesible para millones de personas. Su llegada al botiquín doméstico simbolizó la transición de la medicina tradicional a la terapéutica moderna, basada en principios activos concretos y en procesos de fabricación controlados. En 1900, en la Conferencia de Sindicatos Socialistas celebrada en Londres, nace el Partido Laborista Británico, que es un poco el Partido Socialista de los países europeos continentales y principal opositor del Partido Conservador a partir de ese momento. El Partido Laborista Británico gobierna por primera vez en 1924, completando hasta 30 años de gobierno gracias a líderes como Clement Attlee, Harold Wilson, Tony Blair y Gordon Brown. En 1933, en el marco de la República de Weimar, en Alemania, el Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, arde pasto de las llamas. El gobierno de Hitler atribuirá la autoría del atentado al Partido Comunista y más concretamente a un holandés por nombre Marinus van der Lubbe, militante comunista condenado a muerte y ejecutado. Pero lo más importante es que el hecho provocará la proclamación 4 días más tarde del estado de emergencia por el presidente de la República, Paul von Hindenburg, y con él una oleada de detenciones de militantes comunistas, incluidos diputados del Parlamento, que tenían inmunidad, y a Hitler, que ya era el jefe del gobierno, aunque con una mayoría más bien exigua, afianzar su control sobre el aparato estatal. En 1937, en plena guerra civil todavía, el generalísimo Francisco Franco, jefe del bando nacional y jefe también proclamado del Estado español, en la parte del territorio que dominaba el bando nacional, restablece la marcha de granaderos o marcha real como himno nacional. La marcha real venía utilizándose como himno nacional de España desde 1770 en tiempos de Carlos III, pero había sido reemplazada en cuanto entró en vigor la Segunda República Española en abril de 1931 por el llamado himno de Riego, el que cantaba la columna que comandaba el coronel Rafael del Riego cuando en 1820 se alza en Cabezas de San Juan contra el gobierno e implanta lo que luego se dará en llamar el trienio liberal, cosa que hace con 20.000 soldados concentrados para partir a América y restablecer allí el orden, severamente perjudicado con las revoluciones secesionistas que se producían en el territorio. 20.000 soldados no eran pocos, dadas las circunstancias en las que se producían los eventos en América, con muchas batallas en las que entre los dos contendientes no sumaban ni 1 millar de soldados. Téngase en cuenta que el mayor contingente que se envió a los virreinatos desde la península, el de Pablo Morillo en 1815, es decir, 5 años antes de la acción de Riego, apenas ascendía a 10.000 hombres, con los cuales casi se consiguió revertir el curso de los acontecimientos. Sin entrar en consideraciones de tipo ideológico, la necesidad que España pudiera tener o no de un régimen liberal, la acción de Riego fue reo de lesa patria
y es merecedora del peor juicio histórico, pudiéndose afirmar que esos 20.000 soldados que mal utilizó en levantarse contra el gobierno en la península habrían sido más que suficientes para sofocar las rebeliones en los virreinatos, las cuales redundaron en la completa destrucción del imperio en un breve plazo de 10 años. En 1940 se descubre el isótopo carbono 14, que de tanta utilidad será después para determinar la edad de objetos antiguos, mediante la que se da en llamar precisamente prueba del carbono 14, la cual se basa en el hecho de que el carbono 14, presente en muchos materiales, tiene una vida media de 5.730 años y se descompone en nitrógeno. Calculando el carbono 14 presente en una pieza determinada, se puede llegar a estimar su edad. El método fue ideado por el químico estadounidense Willard Levy en 1940, siendo galardonado en 1960 por ello con el Nobel de Química. Capítulo del natalicio, nace en 1766 en el Reino Unido Thomas Robert Malthus, economista inglés, creador del malthusianismo, corriente filosófica, social y teórica de la demografía, que sostiene que mientras la población crece de manera geométrica, los recursos de la tierra lo hacen de manera solamente aritmética. Una tesis que hasta la fecha no se ha mostrado en absoluto certera y más bien parece que ocurre al revés, pero que sigue condicionando muchas de las políticas que se continúan implementando en tantos países del mundo y particularmente europeos. En 1863 ve por primera vez esa luz que luego pintará con maestría inigualable el gran pintor valenciano Joaquín Sorolla y Bastida, el pintor del Mediterráneo, autor de más de 2000 obras. El gran artista cuenta con un magnífico museo en Madrid, en lo que fuera su casa en la calle Martínez Campos. Entre sus obras más destacables, algunas como Paseos a orillas del mar, Chicos en la playa, La vuelta de la pesca y sobre todas la que le lanzó al estrellato a nivel mundial, sus trabajos para la Hispanic Society de Nueva York. Y tras un tiempo sin saber de él, vuelve con nosotros Ramón Morales, con uno de sus interesantes temas, en este caso, un navegante español por nombre Vital Alsar. Vital Alsar fue un navegante español del siglo XX. Entre otras muchas navegaciones en embarcaciones históricas, cruzó el Océano Pacífico 2 veces en balsa, desde Guayaquil, en Ecuador, hasta Australia, atravesando la gran barrera de coral que existe ante la costa este de este gran continente isla. Todo ello lo cuenta Vital Alsar en dos magníficos libros titulados La balsa, el viaje en balsa más largo de la historia, que fue publicado en 1974, y el segundo en 1976, que lleva por título ¿Por qué imposible? Las balsas. El subtítulo del primero, El viaje en balsa más largo de la historia, a este habría que añadir que se sepa, porque igual pudieron haber hecho dicha travesía nativos amerindios en tiempos prehispánicos. ¿Y cómo se gestaron estas navegaciones? Pues él mismo lo cuenta en uno de sus libros.
Cuando hacía el servicio militar hacia el año 1952, leyó el libro del noruego Thor Heyerdahl, titulado Kon-Tiki, que había sido por entonces publicado en español. Este aventurero y etnólogo, también en una balsa, hizo la travesía desde Callao, Perú, hasta el atolón de Raroia, al sur del archipiélago de las Marquesas y al oeste de Tahití, desde el 18 de abril al 7 de agosto de 1947. En dicha travesía recorrieron 4.000 millas marinas. La lectura de dicho libro le impactó tanto que, dada su afición marinera forjada desde pequeño en su terruño, Santander, Vital Alzar decidió que él tenía que cruzar el Océano Pacífico en balsa. Para ello hizo un primer intento en la balsa llamada La Pacífica, en 1966, en el que a los 143 días de su salida de Guayaquil y después de una singladura de 5.200 millas marinas, se hundió en pleno Océano Pacífico atacada por la Broma o Teredo. Los tripulantes fueron rescatados en un barco alemán. ¿Y cuál había sido la causa de este ataque del poderoso parásito de la madera? Hubo que documentarse bien en los escritos de los cronistas de Indias. Al parecer era de suma importancia la elección de los troncos de madera de balsa y el momento del ciclo lunar en que estos se cortaban. Los nativos de Ecuador, huancavilcas, eran muy buenos navegantes. Ya nos lo cuenta el capitán Bartolomé Ruiz, uno de los hombres de Pizarro, que envió un informe al rey en que describe que los indios navegaban por el Pacífico bien seguros en sus embarcaciones, las balsas, con unas quillas llamadas guaras con las que se controlaban muy bien dichas embarcaciones. Pues bien, después de este viaje fallido en el que Vital Alzar fue rescatado con sus 3 compañeros, no se dio por vencido. Y ya habiendo documentado de cómo había que hacer las balsas, volvieron él y su equipo a elegir adecuadamente los troncos de madera de balsa, cuyo nombre científico es Ochroma lagopus. De la misma manera que la primera vez, ellos mismos construyeron la balsa en Guayaquil, bajando los troncos cortados por el río y sin emplear ningún tipo de metal. La balsa constaba de 7 troncos, el central era el más largo, de 12 metros y medio. Y estos iban atados con cuerdas vegetales de una fibra que se llama cayuba y que se obtiene de una especie de pita cuyo nombre científico es Furcraea hexapetala. Además, se disponían unos maderos transversales y luego las 9 guaras o especie de quillas de unos 2 metros de largo de una madera llamada figueroa. El mástil estaba hecho con 2 troncos de madera de mangle, un árbol que vive en el litoral, metido en el mar, de 9 metros de longitud. La vela era de lona y medía 5,5 por 6,3 metros, lo que hacía una superficie de velamen de unos 35 metros cuadrados. El primer viaje fue desde Guayaquil hasta Mololava, a 117 kilómetros al norte de Brisbane, en Australia. Y duró 160 días, desde el 29 de mayo de 1970 al 5 de noviembre. En él hicieron 15.860 kilómetros, equivalente a 8.560 millas marinas. La balsa llevaba 4 navegantes. Mark Modena, de 44 años, canadiense, que había participado en la expedición fallida anterior. Norman Tretrault, de 26 años, canadiense también, ingeniero industrial. Y Gabriel Salas, de 27 años, chileno geólogo, además de Vital Alzar, que entonces tenía 36 años. El segundo viaje lo hicieron 3 años después y fueron en 3 balsas, desde Guayaquil hasta Ballina, que estaba a 160 kilómetros al sur de Brisbane, y duró 179 días, desde el 27 de mayo del 73 al 21 de noviembre. Las 3 balsas llevaban por nombre Guayaquil, Aztlán y Mololava, cada una con 4 navegantes. 3 de ellos ya habían hecho la anterior navegación. La Guayaquil naufragó frente a la costa de Australia, cerca de Ballina, y su tripulación fue rescatada y llevada a tierra. Con este segundo viaje pudieron afirmar que la llegada del primero a Australia no fue por casualidad, y también que en tiempos anteriores y con métodos de navegación primitivos, en balsas construidas con grandes troncos de madera de este árbol, pudieron los amerindios cruzar el Océano Pacífico. Todo ello demuestra una vez más que los mares, aún los más extensos, no han sido barreras para la inmigración de los diferentes pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, sino todo lo contrario.
Hasta el Océano Pacífico, la mayor extensión de agua del mundo, ha podido ser surcada por navegantes en embarcaciones más o menos primitivas. Siguiendo las corrientes ecuatoriales y con la ayuda de los vientos propicios, se ha navegado durante 2 milenios hasta que se construyeron los barcos con motores. Ello ha permitido el poblamiento e intercambio desde antiguo de los diferentes pueblos y culturas en nuestra redonda tierra. 2 balsas del segundo viaje, ya que una de ellas naufragó ante las costas de Australia, permanecen como testimonio en un museo australiano. La del primer viaje se encuentra en Santander. Vital Alzar había nacido el 7 de agosto de 1933 en Santander y murió el 15 de septiembre del 2020 en Acapulco, México. Se consideraba ciudadano del mundo y en todas sus navegaciones fue pregonando la paz con una bandera blanca como enseña. En el capítulo del obituario, Víctima de la explosión de una granada, muere en 1782 José Cadalso y Vázquez de Andrade, militar y escritor español protagonista del romanticismo literario, autor de obras como Noches lúgubres y sobre todo Cartas marruecas, que escribía también con el seudónimo Dalmiro. Lo hacía en el tercer y último intento español de recuperar Gibraltar, el realizado en el marco de la Guerra Anglo-Española de los 4 años, entre 1779 y 1783, en la que España recupera Menorca en el Mediterráneo y Florida en América del Norte, y asesta un golpe mortal al Reino Unido, colaborando con los colonos de las 13 colonias en América del Norte a obtener su independencia respecto de este. Pero por desgracia no consigue recuperar Gibraltar, a pesar de que lo tuvo cerca, y de la heroica participación de nuestro José Cadalso y otros como él. ha sido la noticia de Lula. Fallece en el año 1827 el gran botánico español, el sacerdote Simón de Rojas, políglota capaz de hablar español, valenciano, griego, hebreo, latín, árabe, francés, inglés e italiano, catedrático de árabe, encargado de la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, considerado el padre de la ampelografía moderna, siendo la ampelografía la ciencia que estudia la vid, campo en el que alcanzó la mayor especialización, autor de obras como Ensayos sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, Memorias sobre el cultivo y cosecha del algodón en general y con aplicación a España, particularmente a Motril, o Nomenclator ornitológico, o sea, nombres latinos y españoles sistemáticos de aves. Corriendo el año de 1887 abandona el mundo el compositor ruso Alexandr Borodin, perteneciente al llamado Grupo de los Cinco, junto con Mili Balakirev, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y César Cui, y autor de las danzas polopsianas dentro de su ópera El Príncipe Igor, que vienen acompañando hoy este obituario.
Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos habla de uno de esos españoles por el mundo que van dejando su huella allí por donde van. Rafael Guastavino Valencia fue un arquitecto español nacido en Valencia en el año 1842. Con 39 años tiene que huir de España, puesto que la justicia le persigue por un alzamiento de bienes. Y con $40.000 que ha conseguido de forma fraudulenta, se embarca para América con su amante, que es su criada, el hijo de ambos de 10 años y 2 hijas de la amante. Llegan a Boston y él se pone a trabajar de arquitecto, que es lo que sabe. Y entonces le encarga la biblioteca de Boston y la realiza. Sobre todo hay una cúpula que es maravillosa, con mucho éxito, y entonces el público americano se queda enamorado de él. Encima, estas cúpulas son resistentes al fuego, y como los americanos tienen la psicosis del fuego, puesto que ya 2 grandes incendios han quemado totalmente en Boston y Nueva York, pues es aclamado. De allí pasa a Nueva York y en Nueva York se dedica a hacer toda serie de obras. Bueno, él no las hace otros arquitectos. Él únicamente hace las bóvedas, pues eso, de terminales de trenes, bibliotecas, teatros, iglesias, incluso la catedral. Patenta el sistema que tiene para hacer las bóvedas. Es un tanto osado, puesto que ese sistema se utilizaba en todo el Mediterráneo español en el medievo, las bóvedas tabicadas. Pero allí lo consienten, monta una empresa, tiene éxito, se arruina 2 o 3 veces, pero 2 o 3 veces vuelve a salir adelante. Lleva a Estados Unidos el cemento Portland y los ladrillos españoles, que son la forma de construir para dar más aguante al fuego y resistencia a las casas. En los manuales de arquitectura de Estados Unidos se le considera a él el padre de la arquitectura de Nueva York. La empresa suya está fundada en la investigación y el desarrollo, ahorra trabajos, ahorra tiempo y por supuesto ahorra dinero, y lleva estrictas normas de control de calidad, con lo cual nadie puede hacer este tipo de obras si no es él y su empresa, que por cierto la seguirá su hijo, y hay obras que no sabe de quién son, de uno o de otro, con la cosa de que el hijo no era arquitecto. Bueno, este hombre, que siempre hay una doble vida y ha sido mujeriego, es una especie de entre Pícaro y Don Juan del siglo de oro español. Muere a los 66 años en Carolina del Norte, en su casa, y bueno, durante todos estos años ha hecho los domingos una paella valenciana en que sus invitados de honor eran las autoridades de la ciudad y muy especialmente el sheriff. Hay un edificio emblemático, la estación terminal de trenes, y un bar que se llama el Bar Oyster, que sale en todas las películas con muchos actores famosos. Buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, todos los historiadores, españoles o no, están de acuerdo en subrayar que las acusaciones de la leyenda negra son falsas, de mala fe y muy exageradas. En esto existe unanimidad. Hay una serie de opiniones que circulan que son buena muestra de la ignorancia que se tiene todavía, en varios casos, sobre España. Josep Pérez, entrevista en el portal de Religión en Libertad y en ABC Cultural. Historiador e hispanista francés, hijo de emigrantes españoles de Bocairente, provincia de Valencia, fallecido en 2020, fundador del centro hispanista La Maison des Pays Ibériques.
la Casa de los Países Ibéricos, catedrático de Civilización Española e Hispanoamericana y presidente honorario de la Universidad de Burdeos III, poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y comendador de la Orden de Isabel la Católica, autor de obras como La Revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-1521, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, Historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, Carlos V, emperador de dos mundos, o la España de Felipe II. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, el adagio para cuerdas de Samuel Barber. Era la New York Philharmonic Orchestra que dirigía Leonard Bernstein. En el natalicio, l'Arlésienne, Minueto, de Georges Bizet. Era la unidad de música de la Guardia Real que dirigía Armando Bernabeu. Y en el obituario, las danzas polovtsianas, El Príncipe Igor, de Alexander Borodín, interpretado por Voces para la Paz, que dirigía Andrés Salado. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Ramón Morales, Albert Mesa y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.